Espectro plateado capítulo 23. Viendo a través del valle la luz, entró en la habitación y despertó a cierta chica de cabello blanco. Los ojos de Weiss parpadearon rápidamente mientras trataba de sacudirse la repentina oleada de somnolencia que la invadió. Habitualmente, su mano intentó agarrar su estoque, que encontró apoyado contra la cama en la que había estado descansando. Se levantó con una mueca de dolor y rápidamente observó su entorno. Estaba en una habitación grande y abierta con camas alineadas a lo largo de las paredes. Ocupando las camas estaban los miembros de la guardia de la ciudad con heridas de diversa consideración. Algunos parecían tener solo rasguños menores, mientras que otros estaban tan envueltos en vendajes que Weiss no podía verles la cara. Los trabajadores corrían de un lado a otro de las camas, llevando trapos húmedos para calmar las heridas de los soldados y todo tipo de cataplasmas para tratar de aliviar su dolor. La ex heredera miró a su alrededor en busca de su acompañante y finalmente encontró al espectro acurrucado cerca de la puerta y de espaldas a la habitación llena de gente. Antes de que pudiera hacer nada, Weiss vio a una mujer rubia que le resultaba familiar acercándose a ella con determinación, con los ojos verdes ligeramente entrecerrados y una expresión severa en su rostro. Weiss Schne, comenzó Glinda Godwitch. Antes de decir nada, creo que debo preguntarte cómo te sientes. Cuestionó la poderosa maga con una ceja levantada. Me duele la cabeza y siento como si estuviera atrapada bajo el agua. Pero aparte de eso, no creo que tenga ninguna lesión, explicó Weiss con una mueca de dolor. Glinda asintió y anotó algunas cosas en un pequeño diario que llevaba consigo. Bien. Tuviste mucha suerte de que llegáramos cuando lo hicimos. Si no hubiera sido por uno de los caballeros que me acompañaba que sabía magia curativa, tu condición sería mucho peor. Tal como están las cosas, ella dice que tomará varias horas para que la conmoción cerebral disminuya, le dio una reprimenda, empujándose más las gafas a lo largo de la nariz mientras hojeaba el diario que sostenía en sus manos. Ahora que ya nos hemos quitado eso de encima, declaró Glinda justo antes de cerrar de golpe su diario con la fuerza suficiente para hacer saltar a Weiss. ¿En qué demonios estabas pensando, jovencita? ¿En irrumpir en el escondite de un criminal sin ninguna información ni respaldo? ¿Tienes deseos de morir? La severa mujer la reprendió con dureza. Pero teníamos refuerzos. Jaune estaba corriendo a buscar ayuda y Weiss intentó decir, pero lo interrumpieron. Entonces, todo tu plan dependía de la apuesta de que el chico Ark sería capaz de encontrar refuerzos adecuados. No tenías forma de comunicarte con él, por lo que carecía de conocimiento sobre el número y la habilidad de sus oponentes. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera podido encontrar suficiente ayuda para ayudarte? La guardia de la ciudad no está compuesta por soldados que simplemente esperan a que suceda algo. La mayoría de ellos estaban fuera de la ciudad, protegiendo al crimen. Tuviste suerte de que tanto yo como el chico Winchester y su escuadrón estuviéramos allí, reprendió la mujer rubia. Ya veo, dijo Weiss tímidamente. Debería estar acostumbrada a que la regañaran tanto. Después de todo, su hermana era muy dura, pero que sus faltas quedaran expuestas en un entorno tan público era bastante mortificante para la noble. Pero nuestra intención original nunca fue tomar todo el escondite. Solo planeamos eliminar a sus líderes y luego permitir que la guardia de la ciudad se encargara del resto, razonó. Y mira lo bien que resultó. Casi te mata el teniente, y solo lograste matarlo a él gracias a la suerte, y aunque la señora Xiaolong me dice que ella y su compañero pudieron defenderse de Torchwick, no tenemos nada que mostrar porque lograron escapar, respondió el general mago. Weiss quiso replicar y decir que no era necesariamente su culpa, pero se mordió la mejilla para evitar hacerlo. En cierto modo, era su culpa. Lady Godwitch era una usuaria sin igual de las artes arcanas, y no había forma de que un matón callejero como Torchwick pudiera escabullirse si hubiera estado concentrada. Pero había tenido prisa por intentar ayudar a las tres chicas imprudentes que habían entrado en un complejo de Whitefang y necesitaban su ayuda. Había estado demasiado distraída para lidiar adecuadamente con la situación. Casi nada de lo que había dicho había estado mal. Weiss había sido imprudente e impulsiva, y no tenía nada que mostrar por sus acciones.
Lo único en lo que Glinda se había equivocado fue en cómo había matado al teniente del colmillo blanco, Vane. No había sido la suerte lo que le había dado la oportunidad de acabar con él, sino su nigromancia. Por supuesto, no iba a decirle eso al poderoso mago, así que era un punto discutible. El rostro de Lady Godwich se suavizó ligeramente mientras continuaba hablando. Me disculpo, señorita Schnee, pero debo ser dura. Hiciste bien en actuar cuando lo hiciste, solo desearía que hubieras elegido retroceder al encontrar a Torchwick y esperar a que Jaune regresara con ayuda. Mi amigo Bartolomeo habla muy bien de ti y odiaría tener que informarle que fuiste capturada por el colmillo blanco. Weiss asintió en respuesta, lo que provocó un suspiro de Glinda. Estoy consciente de cuánto deseabas capturar a Torchwick y recuperar lo que sea que te haya robado, pero por favor trata de no ser tan imprudente en el futuro, le aconsejó. Al ver el decidido asentimiento de Weiss, dejó escapar otro suspiro, sabiendo que sus palabras probablemente caerían en oídos sordos. ¿Puedo preguntar qué planeas hacer? ¿Sobre que Torchwick trabaje con el colmillo? Preguntó Weiss, en parte porque tenía curiosidad y en parte porque necesitaba conseguirle el traductor. Glinda simplemente abrió su diario una vez más y lo hojeó, lo que le permitió a Weiss ver diagramas y mapas de la ciudad, con varios edificios marcados con grandes círculos y flechas que conducían a ellos y desde ellos. He recopilado toda la información que he podido sobre Torchwick y su empresa criminal y he movilizado a la guardia de la ciudad, así como a varios caballeros, para derribar sistemáticamente sus diversas casas de seguridad y derribar toda su organización. He ordenado un toque de queda temporal, así como registros obligatorios de todos los barcos mercantes que salen de Vale. Antes, hacer todo esto parecía demasiado para capturar solo a un criminal, pero al verlo trabajar con el colmillo blanco, Su Majestad el Rey Ospin me ha dado instrucciones de capturar a este hombre lo más rápido posible. Weiss tomó el libro de las manos de Glinda y lo hojeó, maravillándose con los complejos diagramas y los informes detallados. Parecía que había planeado cada eventualidad, incluida la rápida movilización de todo el colmillo blanco para proteger a Torchwick. Un escenario poco probable, pero parecía que Glinda Godwich no estaba dispuesta a dejarlo al azar. Al devolverle el libro a Glinda, Weiss sintió que sus esperanzas se alentaban un poco. Torchwick era notoriamente paranoico y probablemente tenía casas seguras de las que nadie sabía nada, pero no podía esconderse para siempre. Probablemente pasarían unos días como máximo antes de que lo atraparan y lo llevaran ante la justicia. Y gracias a la mayor seguridad en los muelles, no sería probable que se colara. A menos, por supuesto, que tuviera un objeto capaz de ayudarlo a hacerlo. ¿Qué planeas hacer con el espejo que él y Neo usaron para escapar? Weiss soltó sin pensar, a lo que Glinda simplemente abrió el diario en cierta página y explicó. Dado que solo usaron el espejo como último recurso, podemos asumir que debe tener algún tipo de inconveniente. Me tomé la libertad de revisar todos los informes de objetos mágicos robados de los últimos 10 años y descubrí que, hace unos 3 años, un comerciante perdió un valioso artefacto que permitía a su usuario viajar a través de una especie de mundo espejo sin que nadie más lo viera. Sin embargo, hacerlo suponía una enorme tensión para el usuario del artefacto, más aún si el usuario también traía a un compañero. Es probable que la pareja esté agotada de usarlo para escapar y no podrá viajar lejos si intentan usarlo nuevamente, explicó detalladamente la mujer de ojos verdes. Weiss asintió con la cabeza, sin decir palabra. Según ella, la mayor fortaleza de Torchwick era su imprevisibilidad, pero el plan de Lady Godwich parecía preparado para contrarrestar cualquier cosa que le lanzara. Weiss sabía que muchos consideraban al general Ironwood de Atlas un genio militar sin igual, pero a Weiss le costaría creer que pudiera ser un mejor estratega que las mujeres que tenía delante. Sobre ese tema, señorita Schnee, debo preguntarle algo, declaró Glinda, antes de que su expresión se tornara dura. Si tiene alguna información, ya sea sobre Torchwick o el colmillo blanco, le pido que me la comunique ahora. Esa información podría ser la diferencia entre atrapar a Torchwick y dejarlo escapar, declaró con gravedad. Weiss pensó mucho, tratando de encontrar algo que no le hubiera dicho antes.
No podía pensar en ninguna información que no hubiera compartido antes sobre Torchwick, así que trató de pensar en algo que pudiera haber escuchado del colmillo blanco. Habían estado transportando polvo, pero Godwich probablemente lo descubrió al buscar en el complejo. Vane había mencionado algo que valiera la pena mencionar. De repente, sintió una repentina oleada de comprensión. Blake es un exmiembro del colmillo blanco. Podría ser una valiosa fuente de información, pensó Weiss. La ex heredera abrió la boca para expresar estos pensamientos, pero se contuvo antes de poder decir nada. Blake, a pesar de sus muchos defectos, hasta ahora había sido útil para alcanzar su objetivo. Sería un error pagarle eso arrojándolo a los lobos. Nada. No tengo información que no haya dado en el pasado, mintió Weiss con tanta naturalidad como respiraba. Glinda enarcó una ceja ante sus palabras, antes de relajar el rostro y asentir. Muy bien. Después de curarte, Lady Escarlatina me informó que estarías lo suficientemente bien como para irte. Pero debo aconsejarte que te lo tomes con calma. No estás en condiciones de luchar. Puedes regresar al castillo Beacon o explorar la ciudad, pero no intentes interferir con las operaciones de los guardias, le advirtió Glinda antes de alejarse para hablar con algunos de los guardias heridos. Weiss se levantó de la cama y se estiró. Al salir por la puerta, bajó unas escaleras y saludó con la cabeza a una recepcionista sentada detrás de un escritorio antes de salir por la puerta principal del hospital improvisado. Weiss sabía que era una práctica común que las personas adineradas ofrecieran sus casas como hospitales improvisados para los guardias con el fin de mejorar sus relaciones con la guardia de la ciudad. Su padre nunca había hecho algo así, pero los nobles menores lo hacían con frecuencia. Weiss miró hacia el sol y vio que era cerca del mediodía. Había sido justo después del amanecer cuando ella y sus compañeros entraron en la librería Tucson's, lo que significaba que había estado inconsciente durante varias horas. Weiss estaba a punto de comentarle eso a su amiga fantasmal, pero dudó cuando vio la expresión que tenía la niña en su rostro. Los ojos plateados de Ruby, que normalmente rebosaban de luz, parecían opacos y su cuerpo era de un gris opaco en lugar de su habitual plata vibrante. Su expresión era abatida y la chica más joven no dejaba de mirar nerviosamente a la chica que tenía delante. Weiss estaba a punto de preguntarle qué le pasaba, pero un chico conocido la interrumpió y le gritó. «Weiss. Por aquí», gritó Jaune, haciéndole señas para que se detuviera. La joven en cuestión miró a Ruby. No podía ignorar que algo andaba mal, pero tampoco podía ignorar a Jaune. Con un gruñido, se acercó a la rubia caballero en entrenamiento, quien le dedicó una amplia sonrisa. «¿Qué pasa, Jaune?», preguntó Weiss exhausto. La sonrisa de Jaune vaciló un poco cuando escuchó lo cansada que estaba, pero sin embargo continuó sonriendo mientras comenzaba a caminar por el camino con ella. «Me siento aliviado de ver que estás bien», explicó. «Cuando te vi desmayarte antes, supuse lo peor. Y con lo que me dijeron Jan y Blake, hoy te tocó la peor parte», dijo el chico mientras pasaban entre una pequeña multitud de personas que observaban cómo los miembros de la guardia de la ciudad llevaban a un hombre herido en una camilla hacia el hospital del que Weiss acababa de salir. «Bueno, ahora estoy bien, Jaune», declaró Weiss. Sin embargo, temblaba de forma inestable mientras lo hacía, lo que le demostró a Jaune que aún no estaba del todo bien. «¿Estás bien? ¿Necesitas sentarte?», preguntó el chico de ojos azules, con preocupación evidente en sus ojos. Weiss simplemente negó con la cabeza y continuó caminando con determinación, saliendo del distrito residencial y encaminándose hacia el distrito comercial. «No. Ya he pasado demasiado tiempo en la cama hoy. Estoy demasiado inquieto para quedarme quieto», explicó Weiss. Jaune asintió con la cabeza en señal de comprensión y un silencio incómodo se apoderó de ellos. Caminaron juntos un rato más sin intercambiar palabras, hasta que Jaune finalmente rompió el silencio con un carraspeo. «Ejem. Solo quería que supieras lo preocupados que estábamos por ti. Durante todo el tiempo que estuve tratando de conseguir ayuda, no dejaba de pensar en lo terrible que sería si todos ustedes resultaran heridos porque no llegué a tiempo. Tenía tanta prisa que casi atropello a Lady Godwich cuando llegué al cuartel», dijo el caballero en entrenamiento con una risa tímida. «Fue mi culpa recibir estas heridas.
Debería haber sido más cuidadosa en mi pelea contra ese teniente de colmillo blanco. Y definitivamente no debería haber subestimado hasta dónde llegarán algunos de ellos para vengarse de mí y de mi familia, se reprendió Weiss, pero Jaune simplemente le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Oye, no fue tu culpa. Por lo que escuché de los demás sobre él, ninguno de nosotros podría haber predicho lo loco que iba a hacer ese tipo Bane, razonó el chico noble antes de que una expresión pensativa cruzara su rostro. O al menos, ninguno de nosotros podría haberlo hecho. Blake podría haberte advertido sobre eso con anticipación. Weiss lo despidió con un gesto de la mano. Parecía genuinamente sorprendida cuando Bane se volvió salvaje y loco. Mi primera impresión de él fue la de un hombre tranquilo y taciturno. Fue solo después de verme que se volvió agresivo, defendió la chica de cabello blanco al fauno sin pensar, lo que provocó una mirada de sorpresa de Jaune. Oye, Weiss, ¿qué opinas de que Blake sea un exmiembro del colmillo blanco? Preguntó Jaune con cautela. Porque pareces muy tranquilo y despreocupado en comparación con cómo eras antes. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que no me parece bien. Espetó Weiss, atrayendo varias miradas de los ciudadanos que se arremolinaban en los mercados. Es solo que, ahora mismo, no tengo muchas opciones. Necesito terminar mi objetivo, pero no puedo lograrlo todo por mi cuenta. Necesito apoyo, y hasta ahora solo ustedes tres han estado dispuestos a dármelo. Todos los demás solo me ven como una princesa malcriada o una mocosa llorona. Puede que no me guste, pero ahora mismo necesito las habilidades de Blake, explicó. De todos modos, ¿qué tiene de importante lo que estás haciendo? Preguntó Jaune con una mirada curiosa en su rostro. Me explicaste que estabas tratando de traducir este viejo libro que tu abuelo también intentó y fracasó, pero eso no explica por qué te estás esforzando tanto para lograrlo, preguntó el heredero de la casa Ark. Weiss se limitó a burlarse y respondió con una respuesta practicada. Este libro es una de las últimas cosas de mi abuelo que mi padre no ha arruinado. Quiero terminar su trabajo como una forma de honrar el nombre de Schne, respondió rápidamente, pero Jaune simplemente frunció el ceño. Sí, pero ¿por qué haces todo esto? No tiene sentido que llegues tan lejos solo por un poco de... Trató de decir Jaune, pero fue interrumpido por una mirada fría de su amigo de cabello blanco. Puede que a ti no te importe, Jaune, pero te aseguro que para mí este libro importa más que mi propia vida, declaró Weiss con tanta convicción que Jaune quedó un poco desconcertado. Sí, está bien. No diré que lo entiendo, pero dejaré de lado ese tema por ahora, dijo torpemente mientras se frotaba la nuca avergonzado. De todos modos, ¿qué planeas hacer el resto del día? Weiss simplemente se encogió de hombros y continuó caminando por el mercado. Probablemente pasaré el día caminando por Vale. Sé que no debo interferir, solo quiero poder averiguar rápidamente si algo sale mal, le explicó al niño, quien asintió con la cabeza al escuchar sus palabras. Lo entiendo. En cierta medida siento lo mismo, admitió. ¿No se te permite ayudar con las redadas? No, Lady Godwich nos dio el día libre a Jan, Blake y a mí. Nos dijo que no interfiriéramos a menos que fuera absolutamente necesario, explicó Jaune. Ya veo. ¿Y dónde están los demás? Regresaron a Beacon para descansar. Me pidieron que te dijera que estaban preocupados por ti, respondió, pero Weiss solo se rió de sus palabras. Reconozco una mentira cuando la escucho, Jaune, dijo Weiss entre risas amargas, lo que hizo que Jaune frunciera el ceño. Weiss, ¿por qué estás tan enojada con Jan? Puedo entender a Blake, pero no entiendo por qué tú y Jan parecen pelearse tanto, preguntó el joven, pero la ex heredera simplemente se encogió de hombros. Me imagino que me considera una niña mimada y malcriada por estar tan decidida a lograr lo que ella considera un objetivo infantil. No soporto lo inmadura que está siendo con toda esta situación. No se está tomando nada en serio, explicó Weiss. Jaune solo dio un suspiro triste. Es una pena. Parecía que ustedes dos serían grandes amigos. Son bastante similares, considerando todo, dijo el chico rubio, lo que provocó que Weiss levantara una ceja y lo cuestionara. ¿Cómo es eso? Bueno, ambos son luchadores expertos. Ambos son muy testarudos y de voluntad fuerte.
y ambos están tan decididos a lograr todo lo que se propongan que nada parece interponerse en su camino. Comparó a los dos, y Weiss se encontró de acuerdo con su evaluación. Eran similares en cierto modo, y esas similitudes son probablemente la razón por la que no se soportaban. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Jan?, preguntó Weiss. Jaune se detuvo y miró a la multitud con una mirada nostálgica en sus ojos. Unos 6 años. Fui amiga de su hermana pequeña, Ruby. Las dos queríamos ser caballeros, como nuestros padres. Queríamos salvar a la gente, luchar contra monstruos y servir a nuestro país. Jan se burlaba de nosotras, pero acabó uniéndose a los caballeros de todos modos. Siempre decía que era para proteger a Ruby, pero yo siempre supe que ella también quería ser caballero. Weiss asintió con la cabeza mientras contaba su historia, y de vez en cuando miraba a su amiga espectral, que parecía perdida en sus pensamientos y no parecía prestarle demasiada atención. Ya veo. Me disculpo si he traído malos recuerdos, se disculpó, sabiendo que Jaune probablemente extrañaba mucho a la hermana menor. Por lo que Ruby le había explicado, las dos habían sido muy amigas. Está bien. Era mi mejor amiga, así que la conocía bastante bien. Y puedo decirte que lo último que querría es que sus amigos y familiares la lloren, razonó Jaune. Es doloroso, pero es importante recordar todos los buenos recuerdos. Weiss asintió con la cabeza, mostrando comprensión. Los dos pasaron varios minutos más caminando por los mercados, charlando sobre temas mundanos como los precios del polvo y el estado de la nobleza de Vale. Ninguno de los dos temas era muy entretenido, pero Weiss decidió que una conversación aburrida era mejor que una molesta. Finalmente, Jaune hizo una pregunta que parecía haberlo estado carcomiendo por un tiempo. Weiss, ¿qué deberíamos hacer con Blake?, cuestionó. Ella era miembro del Colmillo Blanco. Podría tener información, o podría ser una espía. Por lo general, no dudaría en contárselo a alguien, pero es amiga de Jan. No sé qué hacer, explicó el chico rubio con una expresión conflictiva en su rostro. Weiss se encogió de hombros y le preguntó al muchacho, ¿por qué me preguntas esto? Depende de ti si le cuentas a alguien sobre ella, no de mí. No dejes que nadie más decida cosas como esta por ti, le aconsejó la ex heredera. Sí, lo sé. Solo que, no quiero traicionar la confianza de Jan, pero al mismo tiempo, ella hizo exactamente eso al invitar a Blake sin contarnos sobre sus antecedentes. Eso no es algo que debería haber omitido. Pero como el Colmillo Blanco tiene un problema con tu familia específicamente, te estaba pidiendo un consejo. Seguiré tu ejemplo sobre si deberíamos entregarla o no, declaró el caballero en entrenamiento. Bueno, no tengo intención de delatar a Blake, afirmó Weiss, para gran sorpresa de Jaune. Los ojos del chico rubio se abrieron de par en par ante sus palabras, dejándolo sin palabras. ¿Qué? ¿En serio?, preguntó, estupefacto. Pensé que aprovecharías la oportunidad de meterla en problemas. No me malinterpretes. No lo hago por amabilidad. Pero hasta ahora, Blake me ha ayudado a lograr mis objetivos. Si la delatara a pesar de eso, me ganaría la reputación de ser una princesa sin corazón que deja a un lado a las personas una vez que deja de usarlas. Nadie volvería a ofrecerme ayuda después de que hiciera algo así. Jaune le dedicó una sonrisa amistosa. Bueno, puedes estar segura de que siempre estaré dispuesto a ofrecerte mi ayuda. Después de todo, ¿no es eso lo que hacen los amigos?, le explicó el noble de cabello blanco, quien arqueó una ceja con sorpresa. ¿Nos consideras amigos? ¿No lo haces? Weiss hizo una mueca ante su respuesta, deseando haber formulado su pregunta de otra manera. No, no es eso. Solo, pensé que te sentirías amargado conmigo después de que no haya hecho nada más que usarte para mis propios objetivos, explicó débilmente. Jaune se rió. Weiss, no nos estás utilizando. Nos pediste ayuda y te la dimos. No olvides que nos van a reembolsar por esto. No eres un manipulador sin corazón cuyos planes estamos siguiendo sin saberlo. Eres mi amigo. Weiss se puso rígida ante sus palabras, antes de que una leve sonrisa se dibujara en su rostro. No se había dado cuenta de que Jaune la consideraba una amiga, por lo que fue conmovedor escuchar que así era. Gracias, Jaune.
Eres una de las pocas personas a las que realmente puedo llamar amiga. Jaune le dirigió una sonrisa tranquilizadora. Bueno, si te reconciliaras con Jan, apuesto a que tendrías al menos 2 amigos más, razonó el joven. Wei se contuvo para no replicar. Mira, sé que no se llevan bien, pero sé que si ambos pudieran superar esto, serían grandes amigos. Créeme. La nigromante suspiró profundamente antes de hablar. Está bien. Haré un esfuerzo por reparar mi relación con Jan, declaró, llamando la atención de Ruby. El fantasma había estado reservado y perdido en sus pensamientos, pero se animó ante las palabras de Weiss. Lo haré por ella. No es justo obligarla a elegir entre su hermana y yo, pensó Weiss para sí misma. Es bueno escuchar eso. Espero que ustedes dos puedan hacerse amigos, dijo Jaune antes de mirar hacia el cielo. Bueno, probablemente sea mejor para mí regresar al castillo Beacon. Tengo que estar en el campo de entrenamiento en aproximadamente 1 hora, explicó el caballero en formación. Weiss asintió y le tendió la mano. Voy a caminar un poco más. Fue agradable hablar contigo, Jaune, dijo mientras le estrechaba la mano. El chico larguirucho salió corriendo rápidamente, de regreso al castillo. Weiss lo vio irse y no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en sus labios. Sin embargo, sin que la joven lo supiera, su amiga estaba detrás de ella con una mirada angustiada en sus ojos. Ruby no podía quitarse de la cabeza la imagen del fauno contra el que Weiss había luchado. Sabía que había gente mala en el mundo y que, a veces, sus amigos y familiares se habían visto obligados a matar a esas personas malas, pero nunca había visto a alguien morir delante de ella. Seguía viendo la escena una y otra vez en su cabeza. La espada de Weiss atravesó el pecho de Vane, y la hoja que emergió de su espalda estaba teñida de rojo por la sangre. Recordó la forma visceral en que Weiss le había arrancado la espada, haciendo que el fauno se desplomara de forma antinatural. Simplemente no podía olvidarlo. Una parte de ella intentó razonar que estaba bien, que Vane había sido una mala persona. Estaba bien, porque Vane también había matado a personas. Vane mató a personas inocentes. Había merecido morir. Sin embargo, Ruby no podía convencerse a sí misma. Sabía que Vane había sido una mala persona, pero no podía considerarlo malvado. Había estado luchando por una causa que creía justa. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y murió por eso. La muerte era algo con lo que estaba íntimamente familiarizada. Incluso antes de su muerte, había tenido que lidiar con la pérdida de su madre desde una edad temprana. Sin embargo, algo la estaba molestando. Vane había sido asesinado. No murió simplemente. Hubo una razón deliberada para su muerte. Weiss lo había matado. Weiss lo había matado para lograr su objetivo. Su objetivo, que era ayudar a Ruby. Weiss había matado a alguien por el bien de Ruby. A pesar de no tener estómago, Ruby sintió que iba a vomitar. Nunca se había dado cuenta hasta ahora, pero Weiss estaba haciendo mucho por ella. Había estudiado un tipo de magia que se consideraba prohibida en casi todas las civilizaciones que habían existido en Remnant. Había luchado en una fortaleza llena de Grimm que no había sido perturbada durante décadas, como mínimo. Y ella había matado a alguien. Una vida había llegado a su fin, porque esa vida se interponía en el camino de su objetivo. Ruby sabía que Weiss estaba decidida a lograrlo, pero la chica de ojos plateados temía que, al hacerlo, tendría que sacrificar aún más. Sin embargo, el espectro no podría enfrentarse a Weiss por esto. Está demasiado decidida. Ha llegado tan lejos y no se rendirá hasta ver esto, pensó Ruby con miedo. ¿Y si moría intentando lograrlo? Ni siquiera habían empezado a traducir el tomo todavía. Todavía les quedaba mucho de este viaje por delante. Y Ruby sabía en el fondo que probablemente moriría más gente en el camino. Y, en cierto modo, su sangre estaría en sus manos. Ruby había oído a Weiss decir que haría un esfuerzo por reconciliarse con Jan, pero la alegría que le produjo esa declaración se vio eclipsada por el miedo que había estado atormentando al fantasma. Se preocupaba demasiado por Weiss como para ver a su preciada amiga tirar todo por la borda solo para traerla de vuelta. Sin embargo, se quedaba paralizada cada vez que intentaba abrir la boca. Una cosa era que las criaturas de Grimm fueran lo único que se interponía en su camino.
Los Grimm eran monstruos que tomaban y no tenían otro propósito que destruir. Era justo que fueran destruidos a su vez. Pero las personas eran diferentes. Incluso la persona más cruel tenía la capacidad de hacer el bien. Summer siempre le había enseñado que todos, al menos, merecían una oportunidad de redimirse. Ruby estaba agradecida de poder volar, ya que sus rodillas se sentían demasiado débiles para sostenerla. No era solo Ace quien había matado. Ella seguía viendo a alguien que conocía de pie junto al cadáver de Vane. A veces imaginaba que era Yang Jaune. Se había imaginado al tío Crow sacando su guadaña del cadáver varias veces. Incluso había imaginado a su madre de pie junto al cuerpo de ese fauno. La muchacha fantasmal siguió a Waze mientras se dirigía a través del distrito del mercado hacia los muelles, caminando cuesta abajo por sinuosos caminos adoquinados, abriéndose paso entre multitudes de civiles. De vez en cuando, la noble de ojos azules se detenía para observar cómo los guardias y los caballeros irrumpían en un edificio, sacaban a rastras a hombres y mujeres de aspecto rudo y los llevaban hacia la prisión más cercana. A pesar de saber que no había sido posible, Ruby se preguntó qué habría pasado si hubieran sometido a Vane en lugar de matarlo. Podrían haber sido capaces de averiguar por qué Torchwick estaba trabajando con el Colmillo Blanco. Pero, por otro lado, el Colmillo podría no haber estado tan asustado y en su lugar habría intentado sacar a su líder de la prisión. ¿Ves? Es lo mejor que hayamos matado a Vane. De lo contrario, más gente habría muerto. Ruby trató de tranquilizarse. Pero esos pensamientos le parecían equivocados. Ruby sabía que matar a Vane había evitado más muertes, pero al mismo tiempo sentía que podría haber hecho algo completamente distinto. Nunca debieron haber intentado entrar en el complejo de Whitefang. ¿Estás bien?, preguntó Waze de repente, sorprendiendo a Ruby. ¿Qué? Ah, sí. Estoy bien, tartamudeó, maldiciéndose por sonar tan poco convincente. Waze arqueó una ceja ante sus palabras, pero Ruby la interrumpió. Estoy un poco asustada, eso es todo. No hay necesidad de preocuparse por mí. Ruby balbuceó en pánico, mientras observaba cómo los ojos azul y hielo de Waze la miraban a través de ella, tanto literal como metafóricamente. Realmente no quería tener esta conversación con Waze y miró desesperadamente a su alrededor en busca de una salida. No estoy seguro de creerlo. Has estado actuando de manera extraña durante un tiempo. Hemos pasado el último año juntos, creo que ya te conozco lo suficiente como para saber cuando algo te molesta, dijo el noble en voz baja para que no lo escucharan. Creo que tu comportamiento se debe a algo un poco más serio que estar un poco asustado, como dices. Ruby negó con la cabeza violentamente. No, no pasa nada. Estoy conmocionada por lo que vimos en el complejo de Whitefang, explicó apresuradamente, maldiciéndose a sí misma mientras lo hacía. Nunca había sido buena mintiendo. Sabía cómo mentir y se le daba bien inventar historias creíbles, pero cuando se trataba de su comportamiento mientras mentía, era tan sutil como una osa mayor en las calles de Vale. Ruby, ambas sabemos que eso fue mentira. Por favor, dime qué te pasa, ¿de acuerdo?, preguntó Waze con ternura, con una expresión llena de preocupación y empatía. Ruby quería decir lo que pensaba, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. Waze había hecho tanto por ella y no le parecía bien cargarla aún más con sus problemas. Así que no dijo nada. «Ruby, ¿vas a decir algo?», preguntó Waze, pero Ruby no dijo nada. Si no podía mentir, entonces no diría nada. ¿Se trata de Yandy Blake? Si ese es el problema, intentaré enmendarlo. La heredera intentó obtener una respuesta, pero no recibió nada. ¿Es eso lo que no le mencioné a Lady Godwitch? Volveré y se lo diré si lo deseas, ofreció el noble, pero Ruby no dijo ni una sola palabra. ¿Se trata de Jaune? ¿Lo extrañas?, insistió Waze, pero solo recibió silencio. ¿Eres Vale? ¿Estás nostálgica y extrañas a todas las personas que conocimos? ¿Ese es el problema? Waze le suplicó a Ruby que se abriera, pero el fantasma permaneció cerrado. No pudo hablar. ¿Soy yo? ¿Estás enojada conmigo?, preguntó Waze en voz baja, apenas por encima de un susurro. Ante eso, Ruby se dio la vuelta y sacudió la cabeza violentamente, horrorizada ante la idea.
Ruby puede haber estado molesta y confundida por las acciones de Weiss y preocupada por ella, pero eso provenía de un lugar de amor por su amiga de cabello blanco. No estaba enojada ni molesta con ella. Entonces, ¿qué es? Preguntó Weiss, con la voz llena de varias emociones complejas. Preocupación. Confusión. Frustración. Tristeza. Ruby abrió la boca para aliviar sus preocupaciones, para mentir y decir que solo estaba preocupada porque Weiss se había convertido en enemigo de Whitefam cuando vio una mata de pelo oscuro en la distancia, aparentemente siendo empujada de un lado a otro. Para su sorpresa, reconoció de alguna manera la mata de pelo. ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿Omar? ¿Oslo? No, Oscar. Pensó para sí misma antes de señalarlo y hablar. ¿No es Oscar? ¿El niño de la granja de mi padre? Preguntó, y la mirada de Weiss se desvió hacia donde ella estaba señalando antes de que una mueca se extendiera por su rostro ante lo que vio. El pobre chico estaba de pie frente a un puesto que parecía estar vendiendo cortes de carne. El vendedor del puesto le gritaba al chico de cabello negro y una pequeña multitud comenzaba a formarse a su alrededor. Ruby y Weiss en realidad no conocían muy bien a Oscar, pero se sentían culpables por dejar que le gritaran, y así, con un acuerdo tácito de terminar su conversación más tarde, Weiss se dirigió hacia ellos, seguida por Ruby como una llama plateada. Ruby se encontró agradeciendo sinceramente a los dioses por haber visto a Oscar. No había querido continuar esa conversación. Sabía que no podría seguir mintiendo y engañando a Weiss, pero no podía encontrar las palabras para expresar sus miedos y preocupaciones por las acciones de su amiga. La amiga en cuestión se abrió paso entre la multitud con un paso seguro que exigía la atención y el respeto de todos los que la veían. A pesar de la ligera cojera que presentaba a causa de sus heridas anteriores, se movía con un aire de confianza y autoridad. No importaba cuántas veces hubiera visto a Weiss hacerlo, a Ruby nunca le dejaba de impresionar la rapidez con la que podía tomar el mando de una situación. Algunas personas eran líderes por naturaleza. Al recuperar su forma fantasmal, vio que Weiss hacía un espectáculo al observar la situación. Lentamente giró la cabeza hacia el vendedor, mirándolo de arriba a abajo, antes de dirigir su atención hacia Oscar, que estaba a varios metros de distancia, ligeramente encorvado y tenso, agarrando una pequeña bolsa de cuero contra su pecho. Una huella de mano brillante en su rostro les indicó que el vendedor le había dado una bofetada, y parte de la piel de su brazo estaba más pálida de lo habitual, lo que le indicó a Ruby que recientemente lo habían agarrado del brazo. ¿Alguien podría explicarme qué pasó aquí?, preguntó Weiss, con una voz desapasionada y autoritaria. El vendedor le dedicó una sonrisa burlona cuando la vio y Oscar los miró con confusión, seguida de una vaga mirada de familiaridad, antes de pasar de repente a una mirada de reconocimiento, que terminó con ella mirándolos con curiosidad. Bueno, verás, este chico intentó estafarme y quitarme el dinero, así que traté de golpearlo, explicó el vendedor, un hombre alto con el pelo rubio sucio, con un corte de pelo alborotado y un delantal manchado de sangre. Weiss lo instó a explicar más con una ceja levantada, por lo que el hombre continuó. Se me acercó y me pidió un corte de solomillo. Le dije que serían $29 de garantía, pero este cabrón intentó engañarme con $22 de garantía. Weiss alzó aún más las cejas. ¿Estabas dispuesto a golpear a un niño por 7 gravámenes? El hombre asintió descaradamente ante su respuesta y, para incredulidad de Weiss y Ruby, nadie en la multitud parecía demasiado molesto por sus palabras. Claro que lo haría. Aunque sea una cantidad pequeña, es suficiente para comprar algo de pan para el día. Además, si lo dejo salirse con la suya ahora, alguien más podría intentarlo de nuevo en el futuro con más dinero. Tengo que disuadirlo siempre, explicó el vendedor, haciendo gestos mientras lo hacía y de vez en cuando mirando fijamente a Oscar, que arrastraba los pies tímidamente. Ya veo. Ahora, ¿podrías explicarme qué pasó aquí?, le preguntó Weiss a Oscar, para gran sorpresa de él y del vendedor. ¿Para qué necesitaba su historia? Ya te conté lo que pasó aquí, gritó el vendedor con rabia y algunos murmullos se extendieron entre la multitud. Weiss los silenció moviéndose la capa y colocando una mano sobre Myrten Aster.
Nadie estaba dispuesto a meterse con las misteriosas y extranjeras espadachinas, así que sabiamente se guardaron sus quejas para sí mismas. Weiss volvió a centrar su atención en Oscar, pero él siguió arrastrándose torpemente. «Oscar, no», preguntó ella, recibiendo un asentimiento. «Necesito saber qué pasó aquí. ¿Intentaste engañar a este hombre?» Weiss recibió un enérgico movimiento de cabeza en respuesta. «¿Estás diciendo que el hombre está mintiendo sobre lo que pasó?» De nuevo, una cabeza niega. «¿Estás mintiendo sobre lo que pasó?» Otro movimiento de cabeza. Weiss estaba claramente frustrada con el chico. «Entonces, ¿cuál es el problema?» Ruby se interpuso rápidamente entre ellas, aunque solo Weiss podía verla. «Weiss, calmémonos. Creo que sé cuál es el problema». La frustración de Weiss no desapareció de su rostro, pero hizo un gesto sutil para que Ruby continuara. «Oscar, parece estar muy avergonzado por algo, y no creo que sea porque lo hayan descubierto haciendo algo malo». «Entonces, ¿de qué se avergüenza?», preguntó Weiss en voz baja. Ruby dudó un momento antes de explicar. «No creo que sepa contar, Weiss», explicó Ruby, y Weiss dudó. La frustración desapareció de su rostro y una expresión de comprensión y simpatía se dibujó en su rostro. Probablemente no quiso engañar al vendedor, simplemente no se dio cuenta de que no le dio suficiente dinero. El vendedor no se molestó en intentar resolverlo con él. «Lo entiendo», dijo Weiss, lo suficientemente alto para que Oscar y el vendedor lo oyeran. La vergüenza se reflejó en el rostro de Oscar y la confusión en el del vendedor. Weiss metió una mano en su capa y buscó entre las monedas antes de sacar 7 monedas de gravamen atlesiano y arrojárselas al vendedor. No había ninguna diferencia financiera entre un gravamen de Atlas o un gravamen de Vale o Mistral. Todos los reinos usaban la misma moneda, pero cada reino tenía su propia casa de la moneda donde se hacían las monedas. Un gravamen atlesiano llevaba el escudo de Atlas en un lado y una imagen de la ciudad en el otro. El de Vale llevaba su escudo y una imagen de su rey, Ospin. El vendedor examinó el gravamen y, tras comprobar que era legítimo, les hizo un gesto con la mano para que no se molestaran. Weiss caminó hacia Oscar y le puso una mano en el hombro, guiándolo con delicadeza entre la multitud hasta que llegaron a un lugar casi vacío cerca de unos bancos que daban al océano. Ruby los miró a ambos con preocupación, pero no dijo nada. No serviría de nada distraer a Weiss y hacerla parecer loca. La chica de pelo blanco y el chico de ojos multicolores se quedaron sentados en silencio durante varios minutos antes de que Oscar finalmente hablara. «Tú eres, Weiss, ¿verdad? Recuerdo haberte conocido hace unas semanas», comenzó Oscar, pero dudó. Después de un silencio tan incómodo que Ruby sintió ganas de encogerse, continuó. «Gracias por eso, por lo de antes. No quise causarte problemas». Weiss desestimó su disculpa con un gesto de desdén. «No tienes por qué disculparte. Ese vendedor era el que estaba equivocado. Supongo que tu tutor te pidió que compraras esa carne, ¿no?», preguntó Weiss, a lo que Oscar respondió con un gesto de la cabeza. «Ya veo. Entonces considera eso como un pago a Tai por permitirme dormir bajo su techo hace unas semanas. Sigo sintiendo que le debo algo por eso». Oscar soltó una pequeña risa. «Sí, lo mismo digo», tanto Weiss como Ruby lo miraron con curiosidad, aunque el chico más joven no podía ver a Ruby. «¿Te importaría explicarme más sobre eso? Entiendo que Tai te está protegiendo, pero tenía la impresión de que te estaba obligando a hacer un trabajo a cambio», preguntó Weiss con curiosidad. Ruby asintió mientras hablaba. Oscar se rió torpemente y miró hacia el océano. «Es mucho más complicado que eso. ¿Sabes lo que está pasando en Mistral ahora mismo? Toda la rebelión Omiyuri que ha estado ocurriendo durante los últimos años», preguntó el chico de cabello negro. «Sí. Aunque la información sobre el conflicto es escasa fuera del reino de Mistral, estoy al tanto de las circunstancias del conflicto, así como del estado actual de dicho conflicto», explicó Weiss. Sin embargo, Ruby estaba un poco perdida. Había oído hablar de la rebelión durante las lecciones de historia de Weiss, pero todavía no la entendía del todo. Solo sabía que tenía algo que ver con un grupo que quería venganza por una ciudad destruida. «Sí.
La guerra se ha prolongado durante mucho tiempo. Como los rebeldes tienden a quedarse en Mistral Occidental, el rey Corazón de León ha estado enviando soldados allí para intentar poner fin a las cosas de una vez por todas. Pero como están tan lejos de la capital, necesitan suministros. No es raro que el ejército queme granjas y asentamientos simplemente porque sí, explicó Oscar con amargura. Lamento oír eso. Lo admito, no me importó en el pasado. Me siento culpable por haberme sentido así al respecto, dijo Wes en tono de disculpa, pero Oscar la despidió con una sonrisa afable. No, está bien. Si todos estuviéramos preocupados por cada pequeño problema que ocurre al otro lado del mundo, todos estaríamos invadidos por los Grimm. Además, no había mucho que pudieras haber hecho. Por lo que tengo entendido, no tenías mucha libertad cuando vivías en Atlas, y una espadachina no va a obligar a dos bandos en guerra a dejar de luchar. Weiss le dedicó una pequeña sonrisa y Ruby sintió que un pequeño ceño se dibujaba en sus labios. Oscar tenía 14 años, por el amor de los hermanos. No debería tener una visión del mundo tan madura. Debería estar despotricando contra Weiss con toda la pasión de la juventud. O debería estar retosando con sus amigos y haciendo cosas normales de un adolescente de 14 años. No debería tener que lidiar con la dureza de la guerra y verse obligado a abandonar su hogar. El espectro plateado pensó en lo que había hecho cuando tenía 14 años y su ceño fruncido se convirtió en una mueca. Ella, no era el mejor ejemplo de alguien que tuvo una infancia fácil. La muerte suele tener ese efecto en una persona. Pero, de todos modos, mi tía me envió lejos de Mistral. Quería que me alejara de Mistral lo más posible, así que me envió a Vale. Se suponía que debía intentar conseguir un trabajo con un viejo amigo de la familia, pero él me rechazó. Así que estaba viviendo del último poco de dinero que me dio mi tía cuando Tai me encontró. Me ofreció un trabajo, y el resto es historia, dijo el chico con una sonrisa cariñosa. Weiss sacudió la cabeza con una leve sonrisa. Lo juro, ese hombre, realmente es increíble, ¿verdad? Oscar asintió vigorosamente. Toda la familia lo es. Empecé a trabajar para ellos menos de 3 meses después de que él perdiera a su hija menor, y desde entonces, me ha tratado como si fuera parte de su familia. Y Jan tuvo algunos problemas al principio, pero al final, es una gran persona. Se ofreció a enseñarme a pelear, para que la próxima vez no tenga que huir de mi casa. Es un poco grosero, horrible, insensible. Iba a decir abrasivo, pero si quieres usar esas palabras no te detendré, explicó Oscar. ¿Puedo hacerte una pregunta? Escuché de Tai que Jan se ha estado quejando de ti, así que puedo preguntar qué pasa entre ustedes dos. Preguntó el chico. Ruby pudo ver la frustración subir al rostro de Weiss, solo para que desapareciera cuando vio la mirada sincera e inocentemente curiosa en su rostro. Esto puede resultar sorprendente en base a lo que has oído, pero no odio a Jan, comenzó Weiss. Respeto sus habilidades con la espada, y aunque puede que no sea la persona más inteligente, es muy carismática y tiene grandes instintos en la lucha. Pero ella y yo simplemente no podemos llevarnos bien. Nuestras personalidades son demasiado similares para que eso funcione. Además, dudo que cualquiera de nosotros pueda resolver nuestros problemas actuales, dijo Weiss con amargura. Bueno, es una pena, razonó Oscar. Ustedes dos parecen ser grandes amigos. Ambos son similares, pero diferentes en formas que se complementan entre sí. Jan tiene confianza y puede inspirar a cualquiera a unirse a ella en una carga heroica contra el enemigo, pero tú tienes una autoridad fría y despiadada que exige respeto de la gente. Ambos son luchadores extremadamente hábiles y ambos tienen una determinación inquebrantable. Al menos, eso es lo que me parece a mí, supuso Oscar, antes de frotarse tímidamente la nuca. Ruby se quedó boquiabierta de sorpresa y los ojos de Weiss estaban muy abiertos. Ninguno de los dos esperaba un análisis tan acertado de sus personalidades, especialmente de alguien con quien solo habían hablado unas pocas veces. Bueno. Sin duda tienes talento para analizar a la gente. Por mucho que odie admitirlo, tienes razón. Nuestras fortalezas se complementan. Pero como dijiste, ambos tenemos una determinación inquebrantable.
Yang se ha metido en la cabeza que soy una princesita malcriada que está haciendo un berrinche, y dudo que pueda romper esa imagen. Oscar se encogió de hombros. Ah, sin duda te lo tomaste mejor de lo esperado. Cuando Tai le dijo a Yang que ustedes dos eran similares, se burló y se enojó. No creo que te equivoques sobre lo que ella piensa de ti. Dijo muchas cosas sobre lo malcriado y egoísta que pensaba que eras, explicó Oscar. Eso no me sorprende lo más mínimo, se burló Ace. Ruby no podía decir que no estaba de acuerdo. Amaba a su hermana, pero podía ser muy terca y, una vez que pensaba algo sobre alguien, no era fácil hacerle cambiar de opinión. Bueno, fue agradable hablar contigo, pero probablemente debería regresar a Patch. Se está haciendo bastante tarde y todavía tengo que terminar mi trabajo. Gracias por tu ayuda, dijo Oscar, levantándose del banco. Ruby miró al sol con sorpresa. Estaba bastante bajo. Calculó que serían alrededor de las 5 en punto. Y sabía lo difícil que podía ser trabajar en la granja de su padre. Debido al suelo rocoso de Patch, los cultivos normales no crecían tan bien. Pero el suelo de Patch era rico en algo muy específico que lo hacía especial: magia. Los cultivos que cultivaba su padre extraían nutrientes de un gran depósito de polvo a una milla bajo tierra. Esto significaba que los cultivos tendían a crecer bastante rápido y se requería mucho trabajo para administrar los campos. Había una razón por la que ella solía usar una guadaña como arma, y no era solo por el tío Crow. Lo mismo digo. Tuve una conversación agradable y no fue ningún problema ayudarte allí atrás, dijo Ace con una sonrisa educada pero genuina. Se levantó del banco y comenzó a caminar, seguida por Ruby. Sin embargo, antes de que pudieran irse, oyeron a Oscar aclararse la garganta. Ah, por cierto, hace tiempo que quería hacerte una pregunta, declaró Oscar, dándose la vuelta para correr hacia ellos. Wei se enderezó y adoptó lo que Ruby llamaba su cara de negocios, la expresión que adoptaba cuando tenía una conversación seria con alguien. Muy bien. ¿Qué querías preguntar? Insistió Weiss, mirando rápidamente a Ruby para ver qué pensaba. A Ruby no le importó. Tendía a tener que quedarse quieta cada vez que Weiss hablaba con alguien, y no le suponía ningún problema quedarse quieta unos minutos más. Además, evitaba que Weiss sacara a relucir la conversación que habían tenido antes. Bueno, ¿cómo puedo decir esto sin sonar loco? Balbuceó Oscar en voz baja para sí mismo, y Ruby y Weiss intercambiaron una mirada confusa. Oscar no se dio cuenta, demasiado distraído con sus murmullos para sí mismo. Weiss estaba a punto de estirar la mano para agarrar el hombro de Oscar y sacudirlo suavemente para hacerle su pregunta, cuando él habló y los interrumpió. Ruby no había tenido sangre durante aproximadamente un año, pero después de escuchar sus palabras, la de ella probablemente se habría congelado. ¿Qué pasa con esa luz plateada que te sigue a todas partes?